Pero por acá, por este lado, ya tenemos invitados en la mesa. Está con nosotros Annelisa Villalaz y hoy en Primeros Pasos vamos a hablar acerca de los tics nerviosos. Bienvenida, Annelisa, ¿cómo estás? Muchas gracias. Cuéntanos un poquito. Los tics nerviosos a veces pueden ser algo como hasta chistoso, pero ¿qué hay detrás de un tic nervioso? ¿Qué es un tic nervioso? Mira, son movimientos repetitivos que son involuntarios, o sea, la persona no los hace a propósito y que básicamente ocurren en cualquier momento sin que la persona pueda tener ningún control. Y eso puede tener diferentes causas. Yo estaba leyendo la literatura y, por ejemplo, la mejor manera como de explicar un tic nervioso para que una persona que no tiene tics entienda es aguantar, no parpadear, y en el momento en que intentas hacerlo, pues luego de un momentito tu cuerpo solito va a parpadear y así es como se siente una persona que tiene un tic nervioso. Algo que no puede controlar. Leyéndolo así me quedó como que wow, qué fuerte. Annelisa, tengo una pregunta, porque esto de los tics nerviosos le pasa a los niños, le pasa a los adultos, pero existe una edad específica en la que de repente tú digas, ahí empezamos a verlos más marcados. Sí, entre los 6 y los 10 años es común que aparezcan tics nerviosos que son transitorios. Es decir, que esos movimientos involuntarios repetitivos ocurren por un periodo menor a un año y que poco a poco se desvanecen. Sin embargo, hay otros tics o otras situaciones donde sí hay que atenderlos a nivel médico y a nivel psicológico. Los movimientos que son más típicos son el abrir y cerrar los ojos, como con un parpadeo. También hay movimientos con la cabeza, que puede parecer que la persona está contracturada o que le duele el cuello y por eso está haciendo el movimiento. Y hay otros movimientos con los brazos o las manos también que son muy frecuentes. ¿Hay distintas génesis de los tics nerviosos? Sí. Algún grupo de personas que vive esto tiene unos antecedentes genéticos, o sea, uno puede encontrar en una familia que los padres, la madre, abuelos, diferentes personas los han tenido y entonces eso tiene un manejo que es distinto a una persona que le aparecen tics nerviosos porque alguna circunstancia traumática se las está generando y le ha afectado. Por ejemplo, un niño que le están haciendo bullying en la escuela y que nadie sabe que lo están lastimando emocionalmente o físicamente en la escuela, uno puede ver que ese niño empieza a tener tics nerviosos y empieza a hacer movimientos involuntarios. Y cuando uno empieza a evaluar al niño y hablas con la familia, empieza a revisar toda la historia, encuentras que es que al niño algo le está pasando y por eso el cuerpo está reaccionando así. Podemos confundir los tics nerviosos con hábitos que adoptamos o malas costumbres, porque a veces hay padres que dicen, ay no, es que él hace esto, pero eso es como una costumbre que él tiene, los confundimos. La gente dice es como una maña. Es una maña, es correcto. Ahí la diferencia es que las mañas tú las puedes controlar y decides cuándo las haces o no las haces. O aparece en un ambiente. Perdona que te interrumpa. Maña es lo mismo que las manías. También puede ser, ¿no? Sí, bueno, yo creo que en general en el lenguaje así culturalmente que usamos, se usan las dos palabras como si fueran lo mismo, aunque no lo son. Pero la realidad es que cuando hay un tic nervioso, la persona no lo puede controlar. Y entonces lo que es muy importante es que los adultos que están alrededor, o si esto es un adulto que está en esta situación, pues se pueda observar cuándo aparecen y en qué situaciones específicas la persona pierde ese control. Me como la uña, tic nervioso, problema de ansiedad. No, no es nervioso. No es un tic nervioso porque tú puedes decidir, aunque tengas ganas de comerte las uñas en este momento, entonces tú puedes decidir no hacerlo en este momento, sino después, más tarde. Más tarde Exacto. me como las uñas. En cambio, cuando es un tic, la persona simplemente ocurre. La persona no lo puede controlar. No tiene poder sobre lo que ocurre. Danos ejemplos, por ejemplo, prácticos que son, porque entiendo que hay unos que, como bien decía, son de un tema genético, otros de un tema de algún trauma, pero por ejemplo, de repente un tic nervioso que pueda resultar de repente en un problema que haya en el sistema neurológico. Exactamente. Por eso es que es importante acudir a los médicos, a los neurólogos pediatras, al psicólogo para evaluar, para determinar cuál es la causa que está generando ese tics y entonces según eso se define qué hay que hacer, porque algunas personas o algunos niños necesitan ser medicados, otros no, otros están en se les descubre una condición por el tic. Exactamente, y a veces hay problemas más complejos. Por ejemplo, hay un trastorno que se llama la Tourette, que es uno donde los tics que aparecen son verbales, son con sonidos y son con palabras sucias. Son palabras sucias. Exacto, y la persona no puede parar de decir las palabras sucias y la realidad es que
puede ser Wow. percibido como una mala crianza, ¿sí? Ajá. Como, bueno, esta persona ahora con ¿Qué esta... pasa con este niño? Exactamente, pero... Insurrecto. Exacto, pero está pasando algo en el cerebro y entonces ese niño tiene que ser atendido médicamente y tomar un medicamento y con el medicamento lo pueden Ahora ayudar. que mencionas eso, niños que tienen estos problemas de déficit de atención, ¿ocurren más los tics con ellos o no? Sí, se ve alguna correlación entre niños que tienen dificultades como déficit atencional, los que son obsesivos compulsivos también, Ok. uno puede encontrar que con más frecuencia aparezcan tics, pero durante la infancia es hasta hay como un porcentaje que va hasta 20%, donde es esperado que en la población se encuentren niños con tics. Para eso te iba a preguntar, por ejemplo, sé que hay otro trastorno obsesivo compulsivo, que es el tema ese de que toca 3 veces las cosas, cierra la puerta 3 veces, las abre, no sé qué. En algún momento de la vida, cuando éramos niños, pues yo sentí que en algún momento, ¿sabes? Tienes esos episodios que tú Es un Sheldon. quieres volver a cerrar la puerta, pero ya Ajá. después como que se te quita. ¿Cuál es la diferencia entre eso, de personas como yo, que hemos experimentado hacerlo en algún momento de tu vida y que ya en verdad si la puerta se cierra o no se cierra, pues no es un tema, pero para otras personas persiste? ¿Tiene que ver eso con el tic? Sí, la diferencia ahí está en lo que está ocurriendo en el mismo cerebro. Ok. Si en el cerebro están faltando neurotransmisores o hay un desbalance químico, entonces ni aunque quieras vas a poder parar de hacerlo. Ah, ok. Porque hay una situación que es biológica, es neurobiológica. Pero en otra ocasión uno ve entonces los niños que tienen muchas características que son transitorias, que es lo que tú estás comentando, que pasa por un periodo de tiempo y entonces ya después no se sigue presentando. Por eso es que cuando los niños están pequeños es muy importante observar al niño. También puedes ver, por ejemplo, cuando el niño se siente muy angustiado, muy ansioso, es cuando aparecen los tics, o cuando está demasiado emocionado, demasiado feliz, entonces aparecen los tics. Tienen escala de avance, de afectación, no sé, es una escala de que, mira, le empezó de una forma sencilla y ahora ha sido más agresivo, lo está afectando más, ¿tienen alguna escala? Sí, sí, y ahí uno ve cómo cuando los tics empiezan a limitar la vida diaria de la persona, quiere decir que ya la gravedad es importante mayor, claro. y es mayor. Por ejemplo, si tú estás con un niñito que tiene algunos tics y de pronto te dices que yo no quiero ir más a la escuela porque los demás se burlan Del tic, del claro, tic hay que y yo atenderlo. no lo puedo controlar Claro. y yo no quiero ir más a la escuela, entonces tienes un problema que tiene ¿Serio? exactamente Que y ya ahí está se teniendo, como complica. quien dice, Sí, es un problema que lo va a afectar en su Que desarrollo. lo afecta, exacto. O por ejemplo, si tú tienes una vida profesional, vamos a decir que eres una adulta y estás haciendo el tipo de trabajo que ustedes hacen y Sí. empieza a pasarte esto sin control, entonces empieza a por afectar tu supuesto, vida diaria. por supuesto. Entonces ahí hay otra gravedad. ¿Hay alguna correlación de los tics con, por ejemplo, personas tartamudas? Sí, hay algunas correlaciones y de hecho a veces hay ciertas situaciones que con frecuencia están asociadas con los tics y ese sería un ejemplo. Ok. Sí. Pero es Los tics importante entonces nerviosos- atenderlo. Perdón, es importante entonces atenderlo porque, como te decía Es al principio, a veces nos parece hasta gracioso. Entonces, como que, ay, es que él hace eso, que gracioso, y eso podría desencadenar en otra cosa. Sí, sobre todo porque si no revisas la causa, entonces puede ser que esté ocurriendo algo grave en el cerebro y que nadie se está dando cuenta por pensar que es como una gracia o una malcriadez del niño. Exacto. Tratamientos, la gente que de repente nos está viendo en casa y dice, tengo mi hijo que tiene un problema, un tic nervioso, ¿existen tratamientos? ¿Se puede mejorar? Sí, sí se puede mejorar. Mientras más rápido intervengas, vas a solucionarlo mucho más rápidamente. Y mientras más jovencito es el niño, también es más fácil de intervenir para poder ayudarlo. Ok. Tienen que ir con un neurólogo pediatra o con un psiquiatra, que son los psiquiatras de niños, y esas personas hacen las evaluaciones médicas necesarias para determinar la causa y ver si hay que medicar o no hay que medicar. Y al mismo tiempo los niños hacen tratamiento psicológico para poder ayudarlos a reducir los niveles de ansiedad. Claro, Es Nos- excelente. nos tenemos que Sí. ir al cambio, pero quiero rapidito que nos digas, por ejemplo, hablaste de esos tics que tienes, de que, ay, es que la abuela hacía esto, el papá hacía eso, y nunca le pasó nada. De todas maneras, esos hay que revisarlos también, Sí, ¿no? de todas maneras hay que revisarlos, así es. Gracias, Annalisa, entonces, por estar aquí con A nosotros. ustedes. Qué interesante tema, me gustó.